Dice, capítulo 14, verso 1. En el año 172, el rey Demetrio reunió sus ejércitos y se puso en marcha hacia Media en busca de refuerzos para su guerra con Trifón. El rey Arsaces de Persia y de Media tuvo noticias de que Demetrio había entrado en su territorio y envió a unos de sus generales para que lo capturaran vivo. El general derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y se lo llevó a Arsaces, quien lo metió en la cárcel. Mientras Shimeón gobernó, hubo tranquilidad en Yahudá. Buscó el bien para su pueblo, la gente estuvo contenta todo el tiempo que duró su estimado reino. Entre otros honores suyos, conquistó el puerto de Yafo, abriendo una ruta a los países del mar. Extendió las fronteras de su patria y se hizo dueño de todo el territorio. Hizo que muchos cautivos regresaran a su patria, se adueñó de Gezer, de Beit-Sur y de la ciudadela de Jerusalén, y sacó de allí todos los objetos inmundos. No hubo nadie que le opusiera resistencia. La gente cultivaba en Shalom sus campos, la tierra producía sus cosechas, los árboles de la llanura daban sus frutos, los ancianos sentados en las plazas comentaban la prosperidad de la cual disfrutaban, mientras los jóvenes lucían sus exaltados uniformes militares. Shimeón procuró de alimentos a las ciudades y las dotó de medios de defensa. Su fama llegó hasta los últimos rincones de la tierra. Restableció Shalom en el país y Israel sintió una inmensa alegría. Cada uno se sentaba a la sombra de su viña y de su higuera, como dice la escritura que va a suceder en el milenio. Entonces Yahweh nos dice, por ejemplo, bueno, lo que vemos en Isaías principalmente cuando habla del milenio, del nuevo cielo y la nueva tierra. Yahweh repite mucho esto en otros, a través de la escritura. Cada uno, como aquí, se sentaba a la sombra de su viña y su higuera. La escritura dice cada uno se sentará a la sombra de su viña y su higuera. Eso representa, obviamente en lo literal, lo que dice el hecho de tener propiedad, cosa que por el pecado del pueblo no es muy común. Entre el verdadero pueblo israelí no es muy común que tengan propiedad. Primero que todo, nuestra propiedad es en Israel. Entonces, aunque uno tuviese aquí un terrenito, no significa mucho, porque nuestra verdadera propiedad es allá. Más bien, por ejemplo, en el judaísmo se enseña más que todo a no comprar propiedades fuera de Israel, por el hecho de que normalmente la gente que hace eso termina enfocándose en esta vida, en lo temporal, y no está pensando en, por ejemplo, en el éxodo de Yahweh que nos va a llevar allá. Obviamente nosotros lo entendemos un poco diferente en lo que respecta a la transformación y demás. Entonces el punto sería que nosotros no debemos poner todos nuestros planes, todas nuestras fuerzas en hacer una vida X en este mundo, porque la vida de este mundo se acaba. Entonces es mejor prepararnos para la vida que viene. Entonces hacer vida en el otro mundo y cuando lleguemos que ya todo esté preparado. Qué lindo llegar y ya tener todo preparado por el Padre. Ustedes recuerdan cuando Yahweh le dijo al pueblo que los llevaría a la tierra prometida, les dijo, y así fue obviamente, que Él les tenía las casas ya construidas, ya todo sembrado. Ellos no tuvieron que llegar a construir y sembrar, ellos llegaron y ya todo estaba listo. Porque como sacaron a todos los dueños desde ese lugar, ellos habían acabado de sembrar y construir. Y digo acabado porque curiosamente, según la tradición al menos y el Midrash, 40 años antes de entrar a la tierra prometida, cuando Israel salió de Egipto, los de Canaán sabían que Yahweh le iba a entregar la tierra a los israelitas. Entonces ellos despedazaron toda la tierra pensando que se las iban a quitar. Y como duraron 40 años en llegar, ellos dijeron, nunca vinieron y empezaron a construir. Entonces no solo estaba todo construido, estaba nuevo. Y eso es para entender que si nosotros aceptamos a Yahushua y empezamos a hacer las obras de la escritura, cuando lleguemos allá ya vamos a tener algo construido. Hay algunas personas, obviamente lo que vemos en la escritura también, los grandes y los pequeños, que se abrieron los libros y se vieron las obras de los grandes y los pequeños. No se refiere a los adultos y a los niños, se refiere a los que van a ser grandes en el reino, los que van a ser pequeños en el reino. Entonces una cosa es, por ejemplo, imagínense, ya estamos cerca de entrar al reino de Yahweh, pero digamos que fuésemos a vivir toda una vida. Una cosa es Larisa, que está aprendiendo ahorita. Si ella pudiese, digamos, fuese a vivir en este mundo 60, 70 años, y ella se mantuviese en el Padre todo ese tiempo, haciendo la voluntad del Padre, ella tendría mucho más en el reino que cuando que una persona que vivió al mismo tiempo 70, 80 años y que se arrepintió de sus pecados un día antes de morir, ¿verdad? Como mucha gente piensa hacer, según ellos. Entonces, una cosa es entrar ahí con todas las obras que se han hecho aquí, que por ende han generado un sueldo, ¿verdad? Que quede claro, estamos hablando de la fe, del espíritu. Entonces, como dice el Padre, cuando usted le da al pobre, le está prestando a él. Y el Padre se lo devuelve aquí, pero también le está guardando algo allá. Cuando lleguemos allá, vamos a tener todo listo, algunos más que otros. Pero hay que entender que en ese mundo, al no ser como este, la persona que reciba menos no va a estar viendo al demás y diciendo, ay, y teniendo envidia y todo eso, porque eso no va a existir ahí.
la persona que recibe menos, y digo menos así, porque la persona va a recibir lo único que puede manejar. La persona va a recibir exactamente lo que necesita. Igual que hoy en día. Sin embargo, la gente no lo entiende, no lo sabe. Entonces la gente se vuelve loca si no tiene dinero, si no tiene esto y lo otro. Porque no entiende que lo que sea que está viviendo es porque así Yahweh lo quiere y necesita aprender algo. Porque Yahweh enriquece, Yahweh empobrece. Uno no tiene plata, pues de ahí pídale a Yahweh. Hay gente que tiene 3 trabajos y aún así necesita plata. Hay gente que con costos tiene un trabajo y le sobra el dinero porque solo tiene que apretar un botón y la computadora hace todo. Es Yahweh el que se encarga y normalmente los que tienen más plata son los más malos. Entonces, ¿para qué quiere tener plata? Para volverse malo. Si no tiene plata es porque el Padre no quiere que se haga así. Porque si la tuviera, lo más seguro sería así. Por eso también David nos dice en la escritura, bueno, le dice al Padre, nos enseña a nosotros, pedirle al Yahweh que ni nos enriquezca ni nos empobrezca, que nos mantenga en el medio, para no terminar ni negándolo ni rechazándolo, que tengamos lo que necesitamos. De por sí, como dice Salomón también, que él hizo fiesta en todo aspecto de la palabra. Salomón fue el hombre más sabio en lo que respecta a este mundo, aparte de Yahushua obviamente. Fue el hombre más sabio, y como era tan sabio, y él veía a los que no eran sabios con una sonrisa en sus caras, muchas veces él dijo, ¿qué será? ¿Será que ser tonto o ser no sabio? No sé cómo ponerlo. ¿Será que es más bonito? ¿Será que se siente mejor? ¿Será que voy a ser feliz? Entonces él dedicó un tiempo de su vida a vivir como un tonto. Él era tan sabio que dijo, voy a hacerme el tonto para ver si vale más. Entonces empezó a vivir como una persona simple y se dio cuenta, siendo el más sabio, siendo el tonto, que de hecho sabemos cayó en idolatría, por ejemplo, siendo el más adinerado, siendo el pobre, porque también hay historias de que a él lo engañó un demonio un tiempo, Asmodeo, y lo hizo vivir como un pobre, y eventualmente logró levantarse y demás. Entonces él conoció muchas cosas de la vida, y él nos dice, él que lo conoció todo, él nos dice, no hay nada que el hombre pueda disfrutar en este mundo, que quede claro, debajo del sol, no hay nada que el hombre pueda disfrutar más que los frutos de su trabajo, el comer y el beber. Entonces, comer y beber, cualquier otra cosa es simplemente un placer efímero que desaparece en momentos. Lo único que verdaderamente se disfruta es eso. Entonces, con que Yahweh a nosotros nos esté dando de comer y de beber y ver frutos de lo que sea que nosotros hagamos, y básicamente esos frutos se vienen haciendo lo que uno se come y se bebe, estamos disfrutando lo mismo que, o más en algunos casos, que los ricos y famosos. ¿Sí me explico? Porque ellos ni disfrutan la comida, porque tienen que adelgazar, porque los están viendo, porque comen cosas feas a veces solo porque supuestamente deberían comerlas. Son tantas cosas, ¿sí me explico? Todo lo que tienen que ellos hacer como protocolo y demás. Ni siquiera disfrutan lo único que uno puede disfrutar, por estar pensando en cómo los ven, en si son famosos, en cuánta plata tienen en el banco, etcétera. Entonces cada uno se sentaba a la sombra de su viña y su higuera. Se refiere al hecho de que cada uno estaba en ese momento haciendo referencia espiritual proféticamente a lo que viene. Vamos a tener nuestra propia tierra, cosa que hoy muy difícilmente el pueblo va a tener. Recuerden que viña representa a Israel, higuera representa a Yahudá. Entonces ahí eso ya empieza a ser un poco más espiritual. También, como ya he dicho, según algunas personas, opiniones, la viña la conectan con el árbol de la vida y la higuera con el árbol del conocimiento. Por ende, viña e higuera como el primero y el último. Yahushua, quien nos da el otro mundo, la vida eterna a través de su sangre que fue derramada en el madero. Y él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, o sea, su sangre. Está... Joel, ¿me puedes hacer un favor? No sé dónde está Melissa, pero puedo ir a bueno, ya fue. Ok. Sí, y el problema es si uno le hace caso a la carne, donde empieza a preocuparse. Y la mayoría de las veces es así. Se desaparecieron del país los agresores y en aquel tiempo fueron derrotados los reyes enemigos. En el milenio nadie va a tener ni siquiera la inclinación al mal como para estar luchando consigo mismo
o para estar buscando en qué preocuparse. Protegió a los oprimidos de su pueblo y exterminó a los impíos y malvados, cumplió fielmente la Torá, dio esplendor al templo y lo enriqueció con muchos utensilios apartados. Cuando en Roma y en Esparta se recibió la noticia de la muerte de Jehonatán, hubo mucho pesar. Pero al saber que su hermano Shimeón lo había sucedido como Cohen Hagadol y que se había adueñado del país y de sus ciudades, le escribieron en placas de bronce para renovar la amistad y el pacto que había hecho con sus hermanos Yahudá y Jehonatán. Este mensaje fue leído delante del pueblo reunido en Jerusalén. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los jefes y la ciudad de Esparta saludan a sus hermanos, el Cohen Hagadol, Shimeón, los ancianos, los Kohanim y el resto del pueblo Yahudí. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos han informado de su fama y esplendor. Su venida ha sido para nosotros motivo de gran alegría. Hemos registrado su informe en las actas de la nación en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jason, embajadores de los Yahudim, han venido a renovar la amistad con nosotros. Al pueblo le ha parecido bien recibirlos con honores y guardar una copia del mensaje en el archivo de la nación, como recuerdo para el pueblo de Esparta. Se ha sacado una copia de este documento para el Cohen Hagadol Shimeón. Después de esto, Shimeón envió a Numenio a Roma con un enorme escudo de oro que pesaba 436 ciclos, para renovar el pacto con ellos. Un escudo de oro que pesaba 436 kilos. 436 kilos. Eso obviamente era para guindarlo en el palacio. Cuando los israelíes supieron todo esto, dijeron: ¿cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento a Shimeón y sus hijos? Pues él, sus hermanos y la familia de su padre se han mantenido firmes, han luchado contra los enemigos de Israel y los han alejado, y le han dado al pueblo la libertad. Entonces grabaron una inscripción en placas de bronce y la pusieron en un monumento en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El día 18 del mes de Elul del año 172, en el año tercero del ejercer Shimeón como Cohen Hagadol, en Hazaramel, en una gran asamblea de Kohanim, ciudadanos, jefes de la nación y ancianos del país, se nos notificó lo siguiente. Mientras que numerosas guerras afligían al país, Shimeón, hijo de Mataniah y descendiente de Yoyarib, lo mismo que sus hermanos, se expusieron al peligro resistiendo a los enemigos de su pueblo para asegurar la preservación del templo y de las leyes, y así han traído gran estima a su nación. Y Jehonatán reunió a su pueblo y fue Cohen Hagadol, hasta que fue a reunirse con sus antepasados difuntos. Los enemigos resolvieron invadir el país y atacar el templo. Entonces Shimeón se puso al frente y luchó por su patria. Gastó grandes sumas de su propio dinero en proveer de armas y en pagar su salario a los hombres del ejército de su nación. Fortificó las ciudades de Yahudá, a Beit Sur en la frontera de Yahudá, donde habían estado anteriormente las armas del enemigo, y puso allí una guarnición de Yahudim. También fortificó Yafo, puerto marítimo, y Geser en la frontera con Ashdod, anteriormente ocupada por el enemigo, e instaló allí Yahudim, proveyendo a estas ciudades de todo lo necesario para su restauración. Al ver el pueblo la lealtad de Shimeón y los deseos que tenía de dar estima a su nación, lo nombraron su jefe y Cohen Hagadol, en reconocimiento de todo lo que habían hecho, de su rectitud, de la lealtad que habían mostrado para con su nación y de sus continuos trabajos en favor de la grandeza de su pueblo. En sus manos tuvo éxito la campaña para eliminar del país a los paganos y a los que se habían establecido en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían construido una ciudadela, desde donde salían y contaminaban todos los alrededores del templo, haciendo grave injuria a la pureza de este lugar. Instaló soldados Yahudim en la ciudadela, la fortificó para proteger al país y a la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio lo confirmó en el cargo de Cohen Hagadol, lo hizo formar parte del grupo de los enemigos del rey, y le concedió grandes honores, pues se enteró de que los romanos habían dado a los Yahudim el título de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los embajadores de Shimeón, que los Yahudim y los Kohanim habían decidido confirmar a Shimeón como jefe y Cohen Hagadol para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado, que fuera su jefe militar y se encargara del templo, nombrando a los encargados de las obras del mismo, de la administración del país, de los armamentos y de las fortalezas, y que fuera obedecido por todos, que todos los documentos oficiales del país se hicieran en su nombre, y que usara vestiduras de púrpura y broche de oro, cual ya he mencionado, ¿verdad? Puesto que ha pasado en los capítulos anteriores con los otros líderes, broche de oro, vestido de púrpura como un rey, representando la unión del primero y el último, Cohen Hagadol, Melech Gadol. Dice: nadie del pueblo ni de los sacerdotes tendrá derecho a violar estos decretos, ni a oponerse a las órdenes dadas por Shimeón, ni a convocar una asamblea sin su consentimiento, ni a llevar vestiduras de púrpura o broche de oro. El que desobedezca estos decretos o deje de cumplirlos será castigado por decisión unánime del pueblo,
Se ha decretado que Shimeón tenga el derecho de actuar de acuerdo con lo aquí determinado. Shimeón ha aceptado de buen grado desempeñar el cargo de Cohen Hagadol y ser jefe militar y gobernador de los Yahudim y de los Kohanim y estar al frente de todos los asuntos. Se decidió que este documento fuera grabado en placas de bronce y que éstas fueran colocadas en el área del templo en lugar visible y que en el tesoro se guardaran copias del mismo a disposición de Shimeón y de sus hijos.